Todo inicia con una aldea envuelta en llamas, los gritos ahogados de las personas cuya vida se escapa de sus manos, mientras el fuego destruye todo a su paso, son escuchados por un viejo hechicero que despierta solo para ser testigo del trágico final de su pueblo. En sus ojos cansados se puede ver el dolor más profundo al contemplar cómo todo lo que alguna vez amó se cae a pedazos bajo el inclemente y devastador poder del fuego. Lágrimas sin cesar brotan de sus ojos, siendo una expresión física de la tremenda tristeza y la frustración que lo embargan por completo en este momento de desesperación. En su espalda, un par de flechas clavadas le recuerdan constantemente lo malherido que se encuentra tras el ataque. Cargado de una ira incontenible, se arranca las flechas de su propio cuerpo. De las puntas afiladas, su sangre cae al suelo sin parar, mientras contempla a una de las criaturas que destruyó su pueblo esforzarse por recuperar el aliento e intentar levantarse de entre las cenizas. Sin ninguna duda en su ser, el viejo hechicero avanza con un temple implacable hacia su enemigo. Se abalanza sobre el asesino de su gente y, usando la misma flecha que falló en quitarle la vida, lo atraviesa una y otra vez en el pecho hasta consumar su venganza. La criatura con forma humana pero cráneo de animal deja salir una serie de gritos de dolor desgarradores, pero el anciano no se detiene por nada. En sus manos curtidas reside ahora la venganza por su pueblo, aunque siente que eso no es suficiente. Una sola muerte no compensa de ninguna manera las cientos de vidas perdidas de personas inocentes. Sus hermanos, amigos y pupilos deben ser vengados con creces, y él sabe exactamente qué hacer para lograrlo. Sin perder un solo segundo, corre hacia su choza, la cual aún resiste a duras penas el avance del incendio. Reúne los ingredientes que puede, aquellos que milagrosamente no han sido consumidos por el fuego, y se dispone a preparar un brebaje, una pócima oscura que lo ayude a lograr su cometido final. Mientras mezcla los componentes con manos temblorosas, se da cuenta de que un sacrificio de sangre pura debe realizarse para activar el poder, así que regresa con el atacante que mató previamente. De un solo movimiento certero, separa la cabeza de aquel cuerpo y usa la sangre caliente para alimentar su ritual. Exprime la cabeza de su enemigo caído directamente en la taza, extrae sus ojos y los arroja al brebaje que, poco a poco, cambia de color a un verde intenso y vibrante. Para finalizar, un corazón todavía tibio es necesario, y con este último elemento el hechizo toma forma definitivamente. A medida que el hechizo se completa, el cielo se nubla repentinamente. Potentes relámpagos anuncian el final de su preparación, y una vez que el hechicero introduce el corazón en la taza, una gran explosión de energía mística se produce. Esta onda expansiva apaga todas las llamas a su alrededor de manera instantánea. La aldea sigue destruida y en ruinas, pero ya no hay señales del fuego voraz que antes amenazaba con arrasar hasta el último rincón. En sus manos curtidas solo queda el corazón del enemigo, un órgano que ahora irradia un color verde intenso que se apodera del brillo de sus ojos, y con la tormenta que se acerca, un rayo final culmina el trabajo. Una vez que el rayo golpea directamente el corazón, este comienza a latir con una fuerza sobrenatural. Acto seguido, el hechicero inicia su avance decidido hasta la cima de una colina cercana, llevando el corazón contenido con firmeza en la punta de su bastón de madera. Durante largas horas recorre las antiguas tumbas de sus ancestros, revisando una por una con respeto y determinación, hasta que el mismo corazón palpitante le señala exactamente hacia dónde debe ir. En una pared de piedra oculta aparecen dibujos de un legendario guerrero imbuido por las llamas, sosteniendo en su mano una lanza imponente y teniendo a sus pies a todos sus enemigos derrotados. Al entrar en la penumbra de la cueva, el cuerpo de un hombre envuelto en vendas reposa en uno de los rincones más profundos. En un instante, el corazón en su bastón comienza a brillar con una intensidad cegadora, y el hechicero lo agita en varias direcciones, hasta que la energía acumulada finalmente escapa, y su poder se libera por completo. Este poder místico atraviesa las vendas del cuerpo que yace en el suelo, y acto seguido Lanza, nuestro protagonista, se alza de entre los muertos bajo la mirada del hechicero, cuyos ojos ahora han tomado el mismo color vibrante de la magia. El anciano guía a Lanza hacia afuera de la cueva. Su cuerpo, víctima inevitable de la descomposición, avanza con un paso lento y torpe, pero conservando en cada movimiento un sentido enorme de amenaza y letalidad. Aunque ya no luce como un ser humano común, Lanza ahora se encuentra bajo el control absoluto del hechicero. Este le señala con firmeza la aldea de los asesinos, y tras emitir un gran rugido que estremece el aire, Lanza se dirige directamente hacia allí. La luna, que ahora ha tomado un inquietante color verde, ilumina su camino hacia la aldea enemiga, mientras Lanza recorre el bosque, asustando a todas las criaturas que se topan en su camino ante su presencia aterradora.
En la aldea de las criaturas, estas se encuentran dándose un festín macabro con la carne de los humanos. Todas ellas disfrutan de la carne fresca junto a la fogata, completamente ignorantes del peligro mortal que se acerca entre las sombras, con cuerpos de apariencia humana pero poseedoras de un apetito voraz y despiadado. No se percatan de la presencia de Lanza hasta que es demasiado tarde. La enorme y pesada masa de músculos se encuentra ya a escasos metros de su campamento y se dispone a atacar con una ferocidad inaudita. Rápidamente las criaturas toman sus armas rudimentarias y se agrupan en un frente unido para intentar combatirlo, mientras lanzan cánticos de batalla guturales con la esperanza de hacerlo retroceder. Sin embargo, Lanza no controla su propio ser ni sus acciones. A sus espaldas, el viejo hechicero utiliza su bastón místico para darle órdenes directas y en ese instante la sangrienta batalla comienza formalmente. Usando sus dos puños masivos, Lanza aplasta el cráneo de la primera criatura. Aunque ésta se las arregló para atravesar su costado con un arma afilada, el guerrero no mostró ninguna señal de dolor ni debilidad. Luego de esta baja, una a una fueron muriendo sin cesar bajo su fuerza imparable. Algunas terminaron con sus cuellos destrozados y otras simplemente aplastadas al darse cuenta, demasiado tarde, de que sus armas eran totalmente inútiles en contra del gigante retornado. Una de estas criaturas trató de alejarse del caos, pero un par de ojos verdes que brillaban con intensidad en la orilla del bosque llamó poderosamente su atención. Eran exactamente los mismos ojos verdes del gigante, los cuales podía ver con claridad entre la profunda oscuridad de los árboles. Cuando el corazón palpitante finalmente iluminó el rostro del hechicero, la criatura comprendió de inmediato la relación entre ambos. Sin dudarlo, tomó su lanza y la arrojó con fuerza hacia el anciano, atravesándolo directamente en el pecho y causándole la muerte de manera instantánea. Mientras la vida se escapaba del viejo hechicero, la magia vibrante en sus ojos también desapareció gradualmente. En ese preciso momento, su control mental comenzó a perder efecto y el gigante se quedó totalmente parado, inmóvil en medio del mar de cuerpos inertes que había dejado a su paso. La misma criatura que asesinó al anciano decidió aprovechar esta vulnerabilidad repentina y lo atacó con un golpe brutal en la cabeza. El filo de su arma desprendió una parte de su cráneo, dejando su cerebro expuesto al aire frío. Al ver que una pieza de su propia cabeza yacía en el suelo sin que el gigante reaccionara, la criatura comprendió que no estaba peleando con algo de este mundo. Aterrorizada e incapaz de causarle más daño real, decidió huir despavorida hacia la maleza, dejando a Lanza exactamente en la misma posición que antes. Parado en medio de todos los caníbales muertos y sumergidos en un denso mar de sangre, Lanza permanece estático por un tiempo. Unos segundos después gira lentamente su cuello para mirar hacia el suelo y es testigo directo de la carnicería que ha causado con sus propias fuerzas. Tanta muerte y destrucción a su alrededor lo abruman. Luego mira sus manos, aquellas extremidades fuertes e implacables pero visiblemente descompuestas por el paso del tiempo y la muerte. Acto seguido, una pequeña mosca aparece de la nada y se posa justo sobre su ojo abierto, el cual no parpadea ante la intrusión. El hecho de no poder sentir absolutamente nada le hace comprender finalmente que ya no forma parte de este mundo terrenal. El pedazo de su propio cerebro que yace en el suelo le revela que ahora es algo más, una entidad que no es humana, pero que resulta ser inmensamente poderosa. Su cuerpo descompuesto comienza a atraer a más moscas, su piel posee un color horrendo y grisáceo, y su falta de sensibilidad al dolor es la señal definitiva de que ya no pertenece al reino de los vivos. Se ha convertido en una especie de zombie errante. Las horas pasan en un silencio sepulcral. Lanza se queda totalmente inmóvil en el mismo lugar hasta que los primeros rayos del sol lo golpean en la mañana. Solo después de esto, reanuda su camino solitario hacia la profundidad del bosque, mientras sus pasos suenan lentos, pesados y cargados de una determinación sobrenatural. Pero él no se detiene en su marcha. Poco después logra llegar hasta un pequeño lago sereno, donde se reúnen varios grupos de animales para beber. Estos, gracias a sus instintos y sentidos aguzados ante el peligro, huyen despavoridos mucho antes de que Lanza aparezca entre los árboles. El gigante da un paso a la vez hasta llegar finalmente a la orilla fangosa. Allí se queda observando su reflejo distorsionado en el agua por unos minutos, procesando su nueva naturaleza. Sin embargo, en un instante, un enorme lagarto emerge de las profundidades y lo atrapa de un mordisco letal. El enorme reptil se sumerge rápidamente, permitiéndose celebrar internamente por la gran presa que ha cazado con éxito, pero en ese mismo momento, un dolor agónico lo obliga a abrir la boca de par en par. Lanza, sin inmutarse por la presión de las mandíbulas, le ha arrancado la lengua de un solo tajo brutal y la sangre espesa pinta el agua de un color carmesí rápidamente. Poco después, Lanza sale del lago con su habitual paso lento y decidido. Se aleja unos cuantos metros de la orilla y acto seguido, el cadáver del cocodrilo sale a la superficie, flotando panza arriba
arriba sin vida. Justo después comienza a llover con fuerza sobre el paisaje. La lluvia lava la sangre del cuerpo de nuestro protagonista y un fuerte sonido metálico llama poderosamente su atención hacia la espesura del bosque. Mientras realizaba su incansable avance por lo más profundo del bosque, la lluvia nunca cesó. Pronto el nivel del agua comenzó a subir drásticamente hasta llegarle a las rodillas, y lo que antes era un sendero boscoso ahora se había convertido en un pantano traicionero. La fuerza de la corriente arrastró todo a su paso, y entre los escombros y el lodo se encontraba un hombre, debilitado por el cansancio extremo e incapaz de enfrentarse a la furia del caudal. El sujeto era arrastrado sin remedio por el agua turbia. Al ver la imponente figura de Lanza, el hombre le suplicó por su ayuda desesperadamente. Sus gritos de socorro agudos desencadenaron un flashback repentino en la mente del gigante, quien por un instante descubre que sus memorias no están del todo perdidas en la oscuridad de la muerte. Algo de su vida pasada aún permanece oculto en su cerebro descompuesto. Solo tiene que encontrar la forma adecuada de acceder a esas memorias y quizás con el tiempo pueda recuperar al menos una parte de su humanidad perdida. Las visiones que atraviesan su mente son borrosas y distorsionadas, pero puede distinguir siluetas que reconoce con claridad. No todo está perdido para él. Apenas sale de aquel trance mental, corre con una fuerza renovada hacia un tronco caído más adelante. Se sube a este con firmeza y estira su largo brazo para alcanzar al pobre hombre que lucha por su vida contra la corriente. Durante un momento crítico, el sujeto se hunde por completo bajo el agua turbia, pero Lanza se las arregla para tomarlo del brazo y sacarlo a la superficie con una facilidad extrema debido a su fuerza sobrenatural. Sin embargo, cuando el hombre recupera el aliento y logra ver de cerca el rostro descompuesto y la apariencia aterradora de su salvador, entra en un pánico incontrolable y huye desesperadamente. Lanza se queda totalmente inmóvil por unos segundos procesando el rechazo, pero luego corre con velocidad y logra ponerse frente al sujeto. Lo toma con firmeza de los hombros y lo levanta del suelo para que no pueda escapar de nuevo. En ese instante, el hombre se quita el velo de su propio rostro, revelando unas facciones que no parecen pertenecer a un humano común. Su cara está llena de imperfecciones profundas y su piel parece haber sido quemada, mostrando una textura rasposa, seca y endurecida por el sol. Gracias a los gestos inesperadamente amables y la actitud protectora de Lanza, el sujeto comprende finalmente que la criatura no tiene intenciones de hacerle daño, así que, arriesgándose a poner a su propia gente en peligro, corre una corta distancia y luego le hace señas claras para que lo siga. Nuestro protagonista, con su mismo paso lento pero constante, recorre una gran distancia junto al hombre extraño, abandonando gradualmente la frescura húmeda del bosque para introducirse de lleno en el clima árido y sofocante del desierto. Millas y millas de suelo ardiente, tormentas de arena implacables y condiciones climáticas totalmente no aptas para un ser humano común es lo que Lanza debe enfrentar con determinación para llegar a su destino final. Una pequeña aldea formada por carpas improvisadas en mitad de la nada absoluta le da una calurosa bienvenida a su hermano retornado. Este les relata con entusiasmo cómo fue salvado de morir ahogado por un nuevo y misterioso amigo, lo que hace que las personas con su misma apariencia física se emocionen genuinamente por conocer al héroe que le devolvió la vida. No obstante, cuando el hombre le señala finalmente a Lanza, quien lo espera pacientemente en una colina cercana bajo el sol abrasador, la reacción inicial de la comunidad es idéntica a la suya en el bosque. Todos huyen en un pánico repentino, asustados por la presencia de una criatura cuya apariencia se asemeja tanto a la muerte misma. Algunos corren despavoridos hacia el horizonte, mientras que otros se ocultan rápidamente en el interior de sus carpas. Lo único en común entre todos es que ninguno desea acercarse a esa cosa aterradora, pero el hombre no se rinde ante el miedo de su gente. Con valentía, le hace señas constantes a Lanza para que se acerque y lo guía con cuidado a través del campamento. Esto les permite a los presentes poder observar al gigante desde sus sitios seguros, darse cuenta de que no representa un peligro real y poder aceptarlo finalmente como uno de los suyos. Docenas de personas con el mismo rostro deformado por la dura vida bajo el inclemente sol del desierto salen de sus chozas y se acercan con el mismo paso lento y pausado que caracteriza a Lanza. Comienzan a saludarlo con curiosidad. Incluso algunos se atreven a tocarlo suavemente para comprobar si es real o una simple alucinación, esbozando una ligera sonrisa al descubrir que no es una bestia salvaje como las que han llegado a conocer en esas tierras. El sujeto de arena lo guía finalmente hasta una carpa de gran tamaño, diseñada especialmente para su estatura. Le
permite la entrada al refugio y lo deja descansar, encargándose de alejar a los curiosos por el momento para brindarle algo de paz. Lanza solo se deja caer con pesadez sobre una alfombra gastada. Allí se quedó inmóvil hasta que la noche cayó sobre el campamento. Estando sentado en la penumbra de la carpa, se quedó mirando fijamente a un escorpión que pasaba frente a él por un par de minutos. De repente, otro flashback intenso llegó a su mente, y en este pudo ver símbolos extraños pertenecientes a su pasado remoto. Aunque las imágenes no eran del todo claras, comenzó a dibujar en la arena lo que creía que podría asemejarse a lo que estaba viendo, pero su propia mente lo traiciona en el proceso. Está obligado a revivir todo de nuevo. Su mente aún no comprende esta nueva vida y sabe que le tomará mucho tiempo acceder a sus memorias, o quizás todo ese conocimiento ya está perdido para siempre. Con el sol ocultándose finalmente en el horizonte, llega la gélida noche. El frío extremo obliga a los aldeanos de arena a refugiarse en sus chozas, pero la muerte se avecina silenciosa en forma de caballos veloces y hombres ocultos tras máscaras inquietantes. Un grupo de mercenarios despiadados ataca a los pobres aldeanos de forma repentina. Un ataque coordinado y sangriento convierte la pacífica aldea en una zona de muerte absoluta en cuestión de minutos. Muchos perecen ante el filo implacable de sus espadas, y quienes se atreven a intentar correr por sus vidas son embestidos brutalmente por los caballos que galopan entre las carpas. Lanzas, cuchillos y el eco del filo de la muerte es lo único que nuestro protagonista puede oír desde el interior de su carpa. Al salir al exterior, es testigo directo de cómo los mercenarios asesinan a adultos y niños por igual sin ninguna piedad. Los gritos desgarradores y el relinche violento de los caballos desatan otra visión potente en su mente, otro flashback de su vida pasada, otro momento oscuro donde escuchó exactamente lo mismo se presenta ante él, pero esta vez los recuerdos vienen cargados de un dolor insoportable. Acto seguido, la actitud de Lanza cambia por completo y de forma radical. En lugar de refugiarse en su paso lento y temible habitual, se convierte en una bestia implacable y furiosa que ataca a los mercenarios con una fuerza devastadora, derribándolos de sus monturas uno a uno. Uno de estos mercenarios, que estaba a solo un segundo de asesinar cruelmente a una anciana indefensa, recibe toda la fuerza del gigante en un golpe brutal que lo derriba en el momento preciso, salvando la vida de la mujer. Con un impacto cargado de furia, Lanza le destroza el cráneo de manera instantánea, llamando poderosamente la atención del resto de los atacantes. Estos, lejos de amedrentarse, intentan embestirlo con violencia, confiados plenamente en la fuerza de carga de sus caballos y en el filo letal de sus armas de acero. Sin embargo, un segundo antes de ser golpeado por el primer caballo, Lanza logra detener al enorme animal utilizando una sola mano. El avance entero de la bestia colapsa al chocar contra su brazo increíblemente fuerte, deteniendo el ímpetu del galope en seco. Acto seguido, en una demostración de poder sobrenatural, Lanza levanta al animal sobre su cabeza y lo arroja lejos con desprecio. El inmenso peso de la bestia, al caer, aplasta a su jinete y acaba con su vida en el acto. Desde su punto ciego, otro jinete aprovecha para atacar a nuestro héroe, quien se aferra con firmeza a la cola de su caballo y es arrastrado por la arena de la aldea. Lanza utiliza ese mismo impulso para arrojarse sobre el mercenario y con la precisión de un verdugo destroza su cráneo de un solo golpe definitivo. Luego de matarlo, Lanza queda subido en la montura del animal. El viento azotando su cara y el movimiento rítmico del corcel desatan otra visión vívida de su pasado remoto. Esta nueva imagen incluye a su fiel compañero Colmillo, a quien finalmente puede visualizar con un poco más de claridad entre las brumas de su memoria. Con cero control real sobre el caballo, Lanza se deja llevar por la sensación familiar y abandona la aldea a toda velocidad. Los mercenarios, incapaces de permitir que se salga con la suya, deciden posponer la masacre de los aldeanos para después y lo siguen con furia a través de las dunas del desierto. Usando una engalandanada coordinada de flechas, logran atravesar a Lanza varias veces en su espalda. Una de estas flechas hiere gravemente al caballo, el cual se asusta por el dolor punzante y se deshace de su jinete de un movimiento brusco. Al caer, Lanza se levanta rápidamente de la arena, pero recibe de inmediato una serie de ataques brutales de los mercenarios, quienes lo sorprenden desde todas las direcciones, causándole cortes profundos con sus espadas y otros atravesándolos sin piedad con sus lanzas. Esta vez el protagonista sí parece sentir algo de dolor real, por lo que su ira se canaliza de forma violenta. Ataca al caballo con una fuerza descomunal y atrapa al jinete directamente con sus manos, arrancándole el brazo de un solo movimiento y golpeándolo con su propio miembro hasta que el hombre muere. Unos segundos después de la carnicería, Lanza toma el cuerpo inerte del hombre que acaba de matar y lo arroja con desprecio a los pies de sus compañeros. En ese preciso instante, los mercenarios comprenden finalmente que no son rivales para esta criatura sobrenatural y emprenden una huida desesperada. Se han dado cuenta de que lo que enfrentan no posee rastro alguno de humanidad. Aceptan que no pueden vencerlo y se aferran a la sensatez del miedo para salvar sus propias vidas. Una vez que el peligro inminente desaparece del horizonte, los aldeanos que lograron sobrevivir al ataque salen de sus chozas, solo para
contemplar con tristeza el devastador resultado del enfrentamiento. El hombre que Lanza rescató del pantano se las arregló para sobrevivir al asalto oculto entre las carpas. Este corre emocionado hacia él y le agradece profundamente por su valiente ayuda, haciéndole señas claras para que regresen juntos a la aldea para celebrar. Sin embargo, en ese momento algo extraordinario sucede. Un rugido poderoso e implacable invade su mente, acompañado de una visión nítida de Colmillo, su leal compañero, quien parece estarlo guiando firmemente hacia la dirección contraria. Es aquí donde Lanza comprende que su verdadero destino no se encuentra en una aldea pacífica a mitad del desierto. Acto seguido, grita con todas sus fuerzas hacia el cielo y renueva su paso apresurado de regreso al bosque, pues sabe que aún tiene mucho que recorrer para recuperar su pasado y descubrir su futuro. Retomamos la historia con un nuevo amanecer. Un grupo de criaturas disfruta de las hojas y el rocío de la mañana, cuando sus instintos primarios les advierten del terror inminente. En un instante los pájaros vuelan lejos del suelo para buscar refugio. El resto de los animales se ponen en una posición defensiva y unos segundos después, con una serie de sonidos alarmantes, le advierten a todos los presentes que es el momento de huir. Desde la distancia vemos a Lanza acercarse lentamente hacia ellos, con una determinación gélida y constante, pero ignorándolos por completo. El enorme zombie camina en una sola dirección, no voltea, no aligera el paso y solo camina a través de todo lo que tiene enfrente. No importa si es tierra, maleza espesa o incluso atravesar un río caudaloso, sin el más mínimo miedo a ser atacado por algo más grande que aceche en las profundidades. Lanza continúa su avance implacable, recorre una gran distancia por esas tierras inhóspitas hasta que tiene una nueva visión de sus memorias pasadas que emerge en su mente. Esta vez ve de nuevo a su fiel Colmillo, pero el animal está siendo atacado brutalmente, despertando un eco de dolor en su interior, mientras sigue su camino sin detenerse ante nada. Aunque la imagen no es del todo clara en su mente, la dirección correcta al parecer sí lo es. Lanza cambia su rumbo de inmediato, da un giro preciso de 45 grados y reanuda su paso firme. A su espalda podemos ver el pasar de los días, las noches y los diversos atardeceres. Su mirada vacía y su paso algo torpe pero constante es lo único que podemos observar durante su largo viaje a través de la naturaleza. Pronto abandona finalmente los frondosos árboles del bosque para adentrarse en el desierto, donde las montañas de piedra y el árido sol son lo único que lo acompaña en su solitaria travesía. Al llegar la noche, finalmente detiene su paso. Se queda completamente inmóvil por unos segundos y luego emite un extraño rugido débil que surge desde lo más profundo de sus entrañas. Acto seguido, una enorme bestia con forma de gusano sale de entre la arena. Con un tamaño descomunal y una fila de dientes afilados lista para devorarlo, la enorme criatura se alza sobre las dunas lista para atacar con ferocidad. A pesar de estar frente a una muerte segura, Lanza se mantiene inmóvil. El enorme gusano se acerca a él lentamente, pone sus fauces frente a su rostro mientras emite un aterrador rugido que podría helarle la sangre a cualquier ser vivo. Pero Lanza ya no es parte del mundo de los vivos, no posee temor, dolor ni miedo en su ser, por lo que solo se queda mirando fijamente a la criatura hasta que una nueva memoria aparece en su mente, mostrándole una sombra muy diferente a la que tiene ahora frente a él. Lanza se da cuenta de que esta no es la criatura que está buscando realmente. Se dispone a dar un paso atrás y en cuanto tiene la oportunidad, emprende la huida con rapidez. Con un paso apresurado y una expresión de absoluta urgencia, devora el desierto a una gran velocidad, mientras zigzaguea hábilmente para evitar los ataques constantes de la bestia, que se hunde en la arena y aparece justo bajo sus pies con la clara intención de devorarlo. Poco después, logra alejarse lo suficiente para llegar al borde de un acantilado. Antes de que la criatura logre alcanzarlo, se lanza hacia el vacío desconocido, pero descubre pronto que el fondo es una trampa mortal de espinas comehombres. Las ramas se enredan con fuerza en sus brazos, en sus piernas y perforan su piel pálida, reteniendo por completo su movimiento y poniéndolo en una situación sumamente peligrosa de la que parece no haber escape inmediato. A medida que el gusano se acerca, este devora todo lo que tiene frente a él. Lanza termina estampado directamente contra sus fauces, mientras cientos de ramas cargadas de espinas le perforan la piel de forma dolorosa, hasta que finalmente se estampa contra un sólido muro de piedra. El enorme gusano atraviesa la montaña con su fuerza bruta. Al salir del otro lado, Lanza logra liberarse de su agarre por un breve momento y la bestia se aleja en señal de retirada momentánea. Al verlo marcharse, nuestro héroe gira hacia la dirección que tenía en mente y se dispone a seguir su camino sin mirar atrás. Pero antes de que pueda dejar el conflicto atrás para siempre, el gusano aparece de nuevo bajo sus pies. Lo atrapa con sus fauces llenas de dientes afilados y aplica una presión mortal. Lanza, decidido a que este no será su final, estira los brazos y con su nueva forma sobrehumana mantiene la boca de la criatura abierta el tiempo suficiente para que éste se canse y lo suelte por fin. Acto seguido, Lanza le regresa el mordisco, arranca una parte de su cuerpo de un tajo y el gusano se queja del intenso dolor mientras se enrolla en señal de rendición. Sin embargo,
esta es solo otra de sus tretas. Cuando Lanza trata de marcharse, la criatura extiende su cola hacia él, lo atrapa y lo enrolla con una fuerza insuperable. En ese momento, el sol aparece majestuoso sobre las dunas, los rayos de este se posan sobre la cabeza del gusano y este se comienza a quemar instantáneamente como si se tratase de un ser maldito de la noche. Antes de sufrir daños más graves por la luz solar, el gusano se entierra una vez más en las profundidades, llevándose a Lanza con él. Pero nuestro héroe se las arregla para liberarse y escapar a tiempo, arrastrándose fuera del agujero con la poca fuerza que le queda tras el combate. Su cuerpo, que ahora muestra los daños evidentes de la batalla reciente, no flaquea en su búsqueda incansable. Las visiones se repiten en su mente y le indican el camino exacto a seguir. Acto seguido, Lanza reanuda el paso una vez más hacia su destino. Lento, incansable pero firme avanza a través del desierto, cuyo sol incesante y el piso árido no dejan de golpearlo con todo lo que tiene. Durante días continúa hacia adelante sin detenerse, mientras las moscas y otros insectos carroñeros son atraídos inevitablemente hacia su fuerte aroma en descomposición. A su alrededor, los pocos árboles parecen fundirse con el suelo, como si fueran consumidos por el calor del sol, el único elemento que parece no perder absolutamente nada con el pasar de los días en este páramo. De repente, Lanza se topa con una mosca gigante, un insecto enorme que ha sido atraído irremediablemente por su delicioso olor a carne podrida y sus sesos expuestos. La enorme criatura se posa frente a él con un zumbido ensordecedor. Sus alas baten con fuerza y ahuyentan al resto de los insectos pequeños. Durante unos largos minutos, ambos se observan el uno al otro en un silencio tenso, como esperando a ver quién da el primer paso para atacar. Pero nada sucede realmente porque Lanza experimenta otra visión repentina. Esta vez se ve a sí mismo como humano, portando su arma en la mano y con una expresión de absoluto desconcierto en sus ojos. Su versión humana camina lentamente hacia él, se para frente a frente y lo observa con detenimiento, como si no entendiera la naturaleza de lo que está viendo. Justo después de esto, la lluvia comienza a caer a cántaros sobre el desierto. Sin embargo, no es agua lo que cae del cielo, sino que es fuego líquido, un fuego abrasador que quema a su versión humana y lo hace emitir unos gritos de dolor desgarrador que lo obligan a retroceder. Lanza intenta ayudar desesperadamente a su semejante, pero el fuego también lo ataca a él. Con cada gota que golpea su carne muerta, esta se quema cada vez más y más, dejando expuestos sus huesos blancos. En un momento desgarrador, nuestro protagonista cae pesadamente al suelo y su cuerpo se convierte pronto en un esqueleto ardiente. Las llamas salen con furia tanto de su boca como de sus ojos y el fin definitivo llega para ambos. Sin embargo, todo resulta ser una terrible pesadilla de su mente fragmentada. Lanza despierta a mitad de la nada, empapado por una lluvia normal que no lastima su cuerpo, pero que parece ahogar sus esperanzas de conseguir lo que tanto busca. El zombie despierta con el crujido familiar del suelo bajo sus pies, el mismo crujido inquietante que produce la bestia que probó su carne hace apenas unos días atrás. Rápidamente, Lanza se sube a un árbol muerto. Sabe perfectamente que estar a nivel del suelo es una sentencia de muerte segura con el gusano mortal acechando. Una vez que la lluvia cesa y el sol aparece en el horizonte, la amenaza del gusano se disipa por completo. Lanza reanuda su paso decidido hacia la montaña, una enorme roca que debe escalar a paso lento y constante, hasta llegar finalmente a una cueva profunda situada a mitad del trayecto. Allí nota una pequeña abertura que a medida que se acerca se vuelve mucho más grande y oculta en su interior un secreto enorme. Dentro de la cueva se encuentra una ciudad oculta, con aguas cristalinas y árboles con hojas verdes vibrantes, lo que supone un contraste muy distinto a la zona árida del desierto que lo rodea por completo. Lanza camina con curiosidad por los pasillos amurallados y observa los tótems de figuras que no conoce, hasta llegar finalmente a una puerta aún más grande, donde unos ojos verdes brillantes se dejan ver entre la densa oscuridad. Al verlos fijamente, una nueva visión llega a su mente, y acto seguido, un rugido conocido llama poderosamente su atención. Lanza se queda parado frente a la entrada, totalmente inmóvil, esperando ver a su viejo amigo salir de entre las tinieblas del lugar. Pero en una de las ya acostumbradas decepciones de su viaje, un león se deja cubrir por la luz del sol. La enorme bestia se abalanza hacia abajo fuera de su posición privilegiada y se para desafiante frente a Lanza. Poco a poco el depredador comienza a rodearlo, analizando su postura y buscando sus puntos débiles con astucia. Le arroja algunos zarpazos rápidos, pero falla en su intento inicial. Lanza, por su parte, es incapaz de defenderse. Solo se queda allí inmóvil esperando que los cortes de sus garras atraviesen su podrida piel en cualquier momento.
El león lo toma violentamente con sus fauces por el hombro, le clava sus colmillos hasta el hueso y detona una furia salvaje que se fortalece dentro de Lanza, quien finalmente le regresa el golpe con una potencia devastadora. Lo atrapa con sus manos y rodea su cuello. Con un par de golpes cargados de su fuerza de otro mundo, pone la batalla de su lado, pero la bestia todavía no ha terminado su ataque. Con sus patas traseras, el animal logra causarle un corte profundo en el rostro, justo antes de que Lanza lo levante sobre su cabeza y lo arroje contra una estructura de piedra con tanta fuerza que el león destruye todo a su paso al impactar. De entre los escombros acumulados no sale nada más. El primer felino ha sido derrotado. Lanza emite un rugido de victoria que retumba en la cueva, pero la batalla no ha terminado realmente. Una leona se asoma amenazante entre el risco de su izquierda. Sus colmillos afilados le muestran claramente que la pelea continúa, y a su lado, otro león macho emerge de entre la oscuridad profunda de las cuevas. Ahora es un combate de 2 contra 1 que rápidamente se convierte en un grupo entero de felinos rodeando a nuestro héroe en un círculo mortal de depredadores hambrientos. La cámara da un giro completo y nos muestra a Lanza sin posibilidades reales de huida. La manada lo tiene totalmente acorralado y sus ojos verdes brillosos son una sentencia de muerte inminente. Uno a uno los leones rugen con gran ferocidad, indicándoles a sus hermanos el momento exacto en que deben atacar. En ese instante de tensión, Lanza tiene otra visión de su pasado, recordando el momento en que fue perseguido por una criatura mucho más aterradora que estos felinos de 4 patas que lo acechan ahora. Acto seguido, emprende la huida una vez más hacia la salida. Se aferra a la distancia y a los movimientos rápidos en zigzag para intentar crear una brecha entre sus depredadores. Sin embargo, una de las leonas se arroja con violencia sobre su lomo. Sus garras se clavan en lo más profundo de su espalda y sus colmillos aminoran su paso de forma drástica. Poco después, otra hembra cae sobre su espalda, logrando casi derribarlo por completo, para después morderlo con una fuerza brutal en su cuello, haciéndolo tropezar sobre el suelo de piedra. A sus espaldas, los leones machos solo observan con frialdad. Las hembras de la manada se encargan siempre de estas situaciones de caza, y nuestro héroe está a punto de convertirse en la cena de estas bestias. Antes de rendirse definitivamente, Lanza da todo lo que tiene en su interior, cargando con 3 leonas furiosas sobre su espalda. Sus pasos pesados resquebrajan el suelo bajo sus pies, hasta que finalmente la estructura cede, causando que todos caigan de golpe hacia el vacío. Se trata de un abismo profundo plagado de oscuridad y agua helada. Lanza se hunde irremediablemente hasta el fondo. Al ser un no muerto, no necesita oxígeno para sobrevivir en las profundidades, por lo que se mantiene tranquilo bajo la superficie. Es una verdadera lástima que los leones sí necesitan respirar. Los cuerpos de los felinos, cansados e incapaces de escapar de la corriente, se hunden poco después a su alrededor sin vida. Todos mueren ahogados mientras Lanza continúa con su camino hacia la luz tenue proveniente de una puerta a la distancia. Con paso firme y decidido sale del agua, recorre los pasillos poco iluminados de la zona hasta llegar a una puerta de luz que promete una salida al exterior, pero antes de poder alcanzarla, un par de leones lo embisten con violencia desde su punto ciego. Cansado y harto de su persistente presencia, Lanza se enfrenta a ambos con un temple de acero, atrapa al más grande con sus manos y lo muerde salvajemente en el rostro, arrancando uno de sus ojos en el proceso. La leona a sus espaldas lo somete con violencia y pone su pesada pata sobre su cabeza, pero no le toma mucho tiempo a Lanza reponerse, tomarla con fuerza por las patas y azotarla contra su pareja con una crueldad inusitada. Una y otra vez el enorme zombie azota el cuerpo de la leona como si se tratara de una prenda de ropa vieja que quiere secar a golpes. La sangre caliente del animal lo cubre todo por completo, mientras el protagonista emite gritos de batalla ensordecedores para demostrar su superioridad absoluta sobre los depredadores. Desde afuera de la cueva se escucha con claridad cómo Lanza masacra a los leones restantes y podemos ver a otra criatura muy diferente esperando pacientemente a que salga. En sus ojos amarillos y penetrantes se puede ver grabada la ira de la venganza más profunda. Lanza sale unos segundos después, cubierto totalmente de la sangre espesa de los leones que acaba de exterminar con sus propias manos. A las afueras de la cueva, una nueva manada lo espera ansiosa para hacerlo añicos, pero antes de que el banquete sangriento comience, sucede algo inesperado. Un enorme león gris de dimensiones colosales se asoma sobre todos los demás miembros del grupo. Con solo un gesto autoritario, hace que sus hermanos retrocedan de inmediato y reclama la presa para sí mismo. Lanza, quien se queda totalmente inmóvil mirando al enorme animal, solo puede tratar de correr desesperadamente cuando éste se lanza sobre él. Sin embargo, no logra llegar muy lejos en su intento de escape. El gigante felino lo atrapa con facilidad entre sus poderosas fauces, lo sacude con violencia de un lado a otro y luego lo arroja lejos como si fuera un simple juguete roto. Nuestro héroe, lejos de tener una oportunidad clara para vencer a la criatura, permanece quieto en el suelo hasta que llega el momento preciso de atacar. En un movimiento rápido y letal, le arrebata su visión del lado derecho
derecho de un golpe. Allí aprovecha los breves segundos de confusión para intentar huir, pero se topa de pronto con un esqueleto antiguo que sostiene una lanza muy similar a la suya cuando aún poseía vida. Al tocar el frío metal del arma, los recuerdos olvidados vuelven con fuerza hacia él. Acto seguido, voltea con determinación hacia el enorme león y se abalanza con su arma en mano hacia un último y definitivo encuentro. La bestia carga con todo lo que tiene hacia nuestro héroe y él hace exactamente lo mismo. En un momento decisivo, salta por el aire y se deja caer con todo su peso sobre su enemigo, atravesando su boca con la lanza. El filo de esta toca el suelo incluso antes que el cuerpo pesado del león. La lanza ha atravesado por completo a su rival, seguido de su cuerpo inerte y la sangre que lo cubre todo. Al final de la contienda, los leones que esperaban su momento para atacar deciden retirarse y permitir que el héroe siga su camino. Lanza abandona la ciudadela dejando su arma atrás, caminando en dirección hacia el atardecer y retomando su travesía mientras recupera fragmentos de sus recuerdos en el proceso.